Gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairperson, honorable delegates, honorables delegados. the region of La región de Asia-Pacífico experiences over 70% of the world natural experimenta más del 70% de los desastres naturales en todo el mundo. También se ha entendido que la intensidad y la frecuencia de los desastres en esta región se incrementará en las futuras décadas, exacerbados por el cambio climático y por un mal uso de la tierra. En el sudeste de Asia, Indonesia juega un papel importante en el establecimiento del Acuerdo para Manejo de Desastres y Respuestas emergentes, con el Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria. Durante la tercera plataforma global de reducción de riesgo de desastres en 2011, Indonesia recibió el reconocimiento sobre reducción de riesgo de desastres y se convirtió en el modelo a seguir en cuanto a reducción de riesgos de desastres y mitigación y esfuerzos de mitigación después del devastador tsunami. En Indonesia, las reformas de gestión de desastres iniciaron en 2007 y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres fue elevada a nivel ministerial para implementar las políticas nacionales de este sector. A continuación, Indonesia aprobó la operación de gestión de desastres, las reglamentaciones gubernamentales para la operación de manejo de desastres, la financiación y la asistencia para el manejo de desastres y la gestión de desastres para las instituciones no gubernamentales. Además, se establecieron agencias locales en 33 provincias y en más de 80 distritos en Indonesia. Estas agencias apoyan la implementación del Plan Quinquenal de Manejo de Desastres. Se inició identificando los riesgos de desastres en toda la nación y se estableció una referencia para las instituciones para que minimicen los riesgos y el impacto de estos desastres de una manera integrada, coordinaria y global. En Indonesia, la reducción de riesgo de desastres, las políticas de reducción de riesgo de desastres y los programas son considerados dentro de las estrategias de desarrollo sostenible con enfoque en particular en la prevención, en la preparación y en la mitigación de desastres. Para fortalecer a los gobiernos locales en este tema es importante construir una comunidad resiliente con conocimiento adecuado en capacidades básicas de sobrevivencia y en la toma de los pasos necesarios para minimizar el impacto de los desastres. En se ha previsto en Indonesia que la elevación o el incremento del nivel del mar ha causado y causa inundaciones en muchas ciudades y en muchas islas, y esto amenaza la biodiversidad marina. Más de 16 millones de personas en 8.000 poblaciones costeras en Indonesia se verán afectadas por las condiciones climáticas tan fuertes. Por lo tanto, Indonesia está muy preocupada con los asocios regionales en cuanto a reducción de riesgo de desastres. Estimados parlamentarios, desde el 2006 Indonesia ha lanzado un sinnúmero de iniciativas para construir capacidades, incluyendo el fortalecimiento de los recursos humanos para el manejo de desastres como un elemento clave. Estos esfuerzos se ejercen para mejorar la investigación y el desarrollo de sistemas de alerta temprana en cuanto a tsunamis, erupciones volcánicas,
deslizamientos de tierra, etcétera. Indonesia también ha introducido un mecanismo para apoyar la preparación de desastres y su recuperación. El Fondo Multidonante de Indonesia para la recuperación de desastres fue creada para ayudar en la implementación de los planes de rehabilitación y reconstrucción. Sin embargo, el gobierno de Indonesia reconoce que la preparación puede diferir de un área hacia otra. Por lo tanto, una investigación continua y un apoyo considerable de nuestros socios internacionales es verdaderamente necesaria para mejorar nuestra capacidad en la reducción de riesgos de desastres. Muchas gracias. La palabra Canadá,